Causa Chuncoca, revolución que se escucha, presenta. Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Y bien, continuamos nosotros acá en esta ocasión en mi amada Bolivia. Varios son los temas acaecidos en la hija predilecta del libertador Simón Bolívar. El gobierno del camarada presidente Luis Arce emprende acciones tanto de política doméstica como en el campo diplomático para volver a reencauzar a Bolivia en el marco del Estado de Derecho tras concluir el fatídico golpe fascista de la señora ninfómana Yanine Áñez. El nuevo gobierno boliviano anunció que realizará una revisión y saneamiento de los ascensos militares a los más altos grados decretados en julio pasado por la presidenta autoproclamada. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, denunció como inconstitucional los ascensos aprobados por decreto sin la aprobación del Senado, tal como lo establece la Constitución. El titular de Defensa informó que la medida pretende reencauzar al país en el marco del Estado de Derecho. El presidente Arce reemplazó esta semana todo el alto mando de las Fuerzas Armadas y los llamó a trabajar para recuperar la confianza del pueblo, esto en una clara alusión a la participación en el golpe de Estado ejecutado el año pasado contra el camarada presidente reelecto Evo Morales. Además, el gobierno del presidente Arce anunció que trabajará para restablecer los lazos diplomáticos con Cuba a través de la acreditación mutua de embajadores congelada durante la gestión del gobierno golpista. El canciller Rogelio Maita denunció la actitud irregular adoptada por el gobierno de Yanine Áñez, que pretendía anular las relaciones diplomáticas con La Habana. Maita señaló que la decisión de normalizar vínculos con países amigos se aplica también al caso de Venezuela. Hay que recordar que el gobierno de la señora ninfómana reconoció al idiota autoproclamado Juan Guaidó. Y bien, continuamos con la información y tenemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició las investigaciones para determinar violaciones a los derechos humanos antes, durante y después del golpe de Estado de noviembre del año pasado. Escuchemos este reporte del periodista Freddy Morales. Los ministros de Justicia y de Relaciones Exteriores de Bolivia le pusieron la firma al acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigará violaciones a los derechos humanos en los últimos 4 meses del año pasado. Cooperar con el conocimiento de la verdad sobre los graves sucesos de violencia que ocurrieron entre los meses de septiembre y diciembre de 2019 y, no menos importante, para contribuir con el desarrollo de un plan de reparación integral a quienes fueron agredidos. El gobierno boliviano puso a disposición de los investigadores todo el aparato estatal, con la finalidad de que los expertos cumplan con la misión propuesta en el periodo de 6 meses. De nuestra parte van a tener toda la disposición y todos los recursos del Estado para que su trabajo sea realizado en las mejores condiciones. No vamos a intervenir de ninguna manera en su trabajo, vamos a apoyarlo.
Tras la contundente victoria del movimiento al socialismo en las elecciones del 18 de octubre, con más del 55% de apoyo, la derecha y sus medios, que impulsaron el golpe de Estado, pretenden imponer el discurso de reconciliación. Para superar el desborde de odio que tuvimos que enfrentar. Y ese es un proceso que puede ser más o menos largo. Eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. Y que en ese transitar de la reconciliación tendremos que deponer actitudes. En las organizaciones sociales y el Defensor del Pueblo se repite lo que los familiares de las víctimas reclaman desde hace un año. Es un gobierno de reconciliación, pero eso no implica de que el pueblo, tanto las víctimas, los familiares, no pidan justicia. Apostamos a un reencuentro nacional donde no pueda cimentarse en impunidad. Ningún acuerdo de paz, ningún proceso de pacificación se puede cimentar en la impunidad, en la liberación de responsabilidad de violaciones a los derechos humanos. En el proceso de desestabilización del gobierno de Evo Morales, que derivó en golpe de Estado, se produjeron situaciones violentas entre bandos políticos que serán investigadas por la Comisión Internacional, así como los 37 asesinatos en las masacres de Sacaba, Sencata y otros lugares durante el gobierno de facto de Yanine Áñez. Esto no es más que hacer justicia y es lo que justamente el pueblo está reclamando. Y en torno a este tema, esta semana continúa el reclamo de la aplicación de una ley contra la violencia de género que, a pesar de haber sido aprobada hace más de 5 años, aún no llega a cumplirse. Los detalles nuevamente en la voz del periodista Freddy Morales. Bolivia tiene una de las legislaciones más avanzadas para combatir la violencia de género, pero los datos la ubican entre los 3 países con mayores índices de agresiones en el continente. Las mujeres nos sentimos bien maltratados. Hay ratos nos quejamos, algunos lugares no nos escuchan. Existe aquí en Bolivia mucho feminicidio, mucha violencia hacia las mujeres, entonces hay que decirlo basta. Y no es por falta de normas. La ley contra la violencia de género tiene 5 años de vigencia, pero quienes deben aplicarla y hacerla cumplir no lo hacen. La pongan pues en práctica la ley, ¿no? No es solo hacer la ley y tenerla guardada. Tenemos que erradicar la violencia no solamente en las ciudades, sino fundamentalmente en las comunidades rurales en donde la violencia está naturalizada. Una violencia que no solo proviene del género opuesto. Las hermanas diputadas senadoras sometidas en Plaza 24 de septiembre de la misma mujeres de pantalones que se creen más sabias que nosotros. Las mujeres somos el ser divino que damos vida y deberíamos ser respetadas. Por eso, hermanas, compañeras, debemos apoyarnos entre nosotras. Entre tanto, crece la alarma cada vez que se hacen públicas cifras sobre la violencia intrafamiliar. De prevalencia y características de la violencia contra las mujeres, realizada por el INE, por cada 100 mujeres, 75 declararon haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja. El dato actualizado de feminicidios en menos de 11 meses es de 105 mujeres asesinadas. Desde que se aprobó la ley contra la violencia de género, son más de 700 las mujeres asesinadas, casi siempre por su pareja. Ni el 10% de esos casos oficialmente reportados han terminado en sentencia. Cada año se presentan más de 4.000 denuncias de violencia de género. Terribles estas estadísticas. No tenemos duda que de ahora en adelante se aplicarán las normativas legales en Bolivia dispuestas para tal fin. E incluso, yendo más allá, se deben implementar campañas de concientización en la población. Esto definitivamente es un tema cultural que sabemos será atendido certeramente. Y en otro orden de ideas, como parte de la iniciativa del Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea Legislativa aprobó una ley expresa para normar la realización de las elecciones subnacionales convocadas para el 7 de marzo del año entrante. Detalles de este nuevo hecho en la voz del periodista Freddy Morales.
La ley que ordena un complejo panorama de elecciones subnacionales donde hay regiones autónomas, indígenas, gobiernos municipales, gobernadores y asambleístas, fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados. Dando viabilidad a las elecciones del 7 de marzo. En ese sentido, ha habido varios puntos a considerar, reconsiderar, pero al final todos acordamos de que esta ley es importante para que tengamos nuestras nuevas autoridades departamentales. La ley fue propuesta por el Tribunal Supremo Electoral, institución que reiteró que este país cuenta con un sistema electoral consolidado en base a un padrón confiable de votantes. Bolivia cuenta con un padrón electoral que ya está saneado, es un padrón electoral confiable. Así lo señaló en su momento la auditoría exhaustiva que llevó adelante la Organización de los Estados Americanos, pero también ha sido ratificado por las misiones de observación internacional. Y la base del padrón confiable está complementada por un sistema de cómputo que ya demostró su solidez y transparencia, según la autoridad electoral. Los resultados electorales son confiables porque pasan por un proceso de cómputo que se realiza en las salas plenas de los tribunales departamentales, que es transparente, riguroso y apegado a la ley. La elección de alcaldes y gobernadores, con sus respectivas asambleas legislativas, ya están convocadas para el 7 de marzo del próximo año. Se elegirá a 9 gobernadores, más de 337 alcaldes y más de 2.300 asambleístas y concejales. Nos alegramos que todo esté fluyendo con total normalidad, encauzando a mi amada Bolivia a su total recuperación. Ya alcanzamos nuevamente el rumbo democrático y poco a poco retornarán las aguas a su cauce. Un ejemplo de ello es la acción emprendida por la Fiscalía Departamental de Cochabamba, quien ordenó la detención del comandante militar vinculado a las masacres de Sacaba en noviembre del año pasado. La Fiscalía determinó la detención contra el comandante departamental del Comando Estratégico de Operaciones del Ejército, Alfredo Cuellar, por los delitos de asesinato. El alto oficial era investigado por su vinculación en el asesinato de al menos 12 personas y las heridas causadas a otras 125 en el puente Guayani, en Villa de Sacaba, durante una represión contra manifestantes que rechazaban el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. En la investigación se constató que grupos militares dispararon agentes químicos y proyectiles contra la manifestación. Pero escuchemos a nuestro compañero Gustavo Torrico, quien nos ahondará en este punto. Un saludo a la patria morena latinoamericana, bella y revolucionaria. Desde Bolivia, la hija predilecta del Libertador. Después de los acontecimientos del último periodo dictatorial, el golpe de Estado propiciado en noviembre del 2019 y que culminó con una victoria aplastante del pueblo boliviano en las urnas, recuperamos la democracia democráticamente, hoy son tiempos en que debemos empezar a hacer actuar a la justicia. No es posible que las Fuerzas Armadas del país, que la policía boliviana, en complicidad con grupos paramilitares, hayan masacrado a nuestros ciudadanos, tanto en la ciudad del Alto, en la ciudad de Cochabamba, en Sacaba, o incluso aquí en plena ciudad de La Paz, en la zona sur, en el Pedregal y Los Rosales. La justicia empieza a actuar. El comandante de la división en Cochabamba, el general Cuellar, ha sido aprehendido, ha sido llevado a una audiencia cautelar y ha sido dictado con una detención domiciliaria mientras dura y se instaura el periodo investigativo de 6 meses de acuerdo al Código Penal y posteriormente la instauración de un juicio penal por asesinato. La Fiscalía y las autoridades bolivianas están instaurando un juicio por asesinato contra el señor Cuellar, contra el general Cuellar. Esta acción ha tenido una repercusión grotesca de las Fuerzas Armadas de Bolivia, que en un comunicado
reivindican el hecho, dando a entender, y ellos así lo dicen, que solo ellos cumplían órdenes y que son respetuosos de la Constitución Política del Estado, pero que además ellos actuaron para preservar e impedir un baño de sangre que se iba a dar y se estaba dando. Dicen que ellos actuaron para frenar el baño de sangre que se estaba dando en el país, cosa más ideal, cosa más atrevida no se le puede decir al pueblo boliviano. Ocurre que hasta el día en que las Fuerzas Armadas entran en el conflicto para de una vez terminar de consolidar el golpe de Estado instaurado contra el presidente Morales y su gobierno del movimiento al socialismo, hasta ese día los enfrentamientos en las calles eran entre gente de los golpistas que atacaba la plaza principal donde se encuentra la sede del gobierno y la policía boliviana. Gases, algunos objetos contundentes, botellas, etcétera. No hubo ni un muerto. Es más, no había un solo herido en todos los días del conflicto. Pero cuando ingresan, y por lo tanto ahí queda la falacia de estos señores al descubierto, que dicen que ellos han ingresado al conflicto para ya de una vez terminar con el baño de sangre que se estaba dando en el país. No había un solo herido, les reitero, pero cuando ellos ingresan, empiezan a ametrallar desde los helicópteros en Sacaba. Cuando ellos ingresan se da la masacre del Alto, se da la masacre de Sacaba y Guayani, cuando ellos ingresan al conflicto, porque los militares entran con armas de fuego, entran con armas de guerra, utilizan tanquetas, utilizan helicópteros artillados para masacrar al pueblo. Entonces queda claro que esto fue un asesinato, queda claro que vulneraron la Constitución Política del Estado y queda claro que aquí no hay ningún ánimo de venganza, esto es simplemente justicia. Y bien, lo decía nuestro libertador, maldito, 1000 veces maldito el soldado que alce sus armas contra su pueblo. Y eso es lo que hicieron aquí, alzaron las armas contra el pueblo. Y hoy que se empieza a hacer justicia, se empieza a hablar de una persecución política, se empieza a hablar de, obviamente con los medios que fueron parte principal también del golpe, los medios de prensa, de una venganza, dice, contra los que actuaron en ese periodo defendiendo la democracia contra un supuesto fraude que nunca fue comprobado y es más, fue desestimado por 8 estudios internacionales independientes, no de la Universidad de Venezuela, no de la Universidad de Cuba o de la Universidad de Rusia, de la Universidad Norteamericana, de instituciones norteamericanas, de la Universidad de Inglaterra. O sea, aquí no hay dónde ocultar. Eso fue un golpe de Estado. Lo que hicieron con el pueblo fue asesinato. Mataron a nuestra gente y deben pagar. Por lo tanto, exigimos también a la fecha que continúen con los responsables de las masacres en Secata, en la ciudad del Alto, y con las masacres en Guayani, en Pedregal, en Los Rosales. Así está, todavía moviéndose la culebra del golpe de Estado en Bolivia. Todavía no fue decapitada en su conjunto. El golpe de Estado sigue vivo en Bolivia y hay que hacer todos los esfuerzos para de una vez decapitar este mal que está aquejando a nuestra patria. Desde Bolivia, un saludo para la patria grande latinoamericana. Así es, yo lo he dicho muchas veces acá y no me voy a cansar de repetirlo. Nosotros, el pueblo, somos el garante de la vigilancia y el control. Todas y todos somos contralores, los que dieron el golpe, militares y policías que aún andan por ahí tranquilitos campantes. Ellos saben que el pueblo los tiene identificados. Hasta que no se corte la culebra por la cabeza, como decía Gustavo, no se acabará esta acechanza del golpe. El reino imperial ahora está en su guerra interna entre el coronavirus y las elecciones, que no se sabe todavía quién es el presidente.
pero apenas agarren aire van a comenzar de nuevo su agenda, que no es más que arremeter contra los pueblos de Venezuela y ahora con Bolivia. Ténganlo en cuenta. Y bien, nosotros nos vamos, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Ha sido un inmenso placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. Un fuerte abrazo.